Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el penúltimo tema importante en nuestra clase y se llama el análisis de los datos. Como su nombre lo indica, analizar los datos, pues significa que ya tenemos todo. Y vamos a empezar a analizar cada uno de los datos que tenemos para irlos concatenando y saber exactamente cómo tener un resultado. El análisis del dato para el investigador, pues es la parte más importante porque significa hacer conciencia y un alto grado de responsabilidad del investigador y de su equipo para, pues, correlacionar el resultado de un acto con otro. Para esto, como yo les decía, el equipo de quien está llevando a cabo la investigación debe estar íntimamente relacionado en la forma de pensar. Es como un engrane que todos deben de estar en el mismo sistema, porque si se rompe alguno de ellos, entonces el objetivo principal del resultado pues puede fallar. En investigación, lo más importante es actuar en sinergia. Cada uno de nosotros, cada uno del equipo, tiene que estar dando lo máximo, tiene que tener una alta responsabilidad de lo que está haciendo y darse cuenta que si él lo hace correctamente bien, entonces le está facilitando también el trabajo al que sigue y al que sigue y así sucesivamente hasta llegar a la conclusión de un resultado. Es por eso que el investigador, cuando llega a esta fase, está consciente que si llevó a cabo toda una investigación correctamente, desde cómo se planteó el problema, cuáles fueron los análisis, los temas, las preguntas, los subtemas, si se llevó a cabo conforme al diagrama de flujo, etc. Si lo fue llevando paso a paso, si fue realizando las entrevistas adecuadamente, las encuestas, si fue llevando a cabo todos los procesos de investigación de manera correcta, pues ahora es cuando va a unir una pieza con otra y lo va a analizar a conciencia, porque es ahí donde ya se puede dar cuenta él cuál fue la causa. Y si ya sabe cuál fue la causa, tiene que ir depurando lo que no sirve. Todo lo que es basura en investigación debe de ir apartándolo. Y todo lo demás, lo que sí nos va mostrando cuál es la causa, entonces lo debe de ir juntando e igual poniéndole una orden. Eso es muy importante dentro del proceso de que el investigador lleve a cabo el análisis de casos. Ahora, las fases de este proceso de análisis del caso que estamos llevando a cabo nuestra investigación, pues hay que considerar varias características que tiene o varias fases. Primero, los investigadores como Morin, por ejemplo, considera que hay que verlo como el todo. La investigación total es integral. El objetivo principal es por qué se ocasionan en ese lugar accidentes de tránsito. Ese es el todo. Y el todo significa analizar por qué, cómo, quién, entre quién, de dónde es, de norte a sur, siempre es por alcance, siempre es a las 7 de la mañana, entre 7 y 9 de la mañana, entre 2 y 3 de la tarde, en la noche, etc. Esto es muy importante, entonces tenemos que ver esa fase del análisis del caso que Morin lo ha llamado del todo, verlo de manera integral. Eso es muy importante. Hay que ver también todas las partes que intervienen en este proceso, todo lo que se fue desarrollando en uno y en otro, así como lo que fue levantado cada uno de los integrantes del equipo para verlo por partes, verlo por quienes intervienen en el tema de la investigación. Otro aspecto importante es, hay que ver si es de lo particular a lo general. Por ejemplo, de lo particular puede ser que todos los que dieron alcance o todos los que pegaron por alcance
posiblemente haya habido alguna distracción general y esto como consecuencia ocasionó un mayor impacto, un mayor accidente y provocó daños integrales. O verlo de lo general, es decir, hay varios accidentes y queremos saber cómo y por qué se impactan los que vienen atrás hacia adelante. Si el que está adelante se frena o el que está en la parte de atrás llega y no se fija, aunque el otro vaya a una velocidad considerable. Ese es de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Hay que hacer una reagrupación de todo lo que vayamos investigando, pero de manera muy analítica, porque eso es muy importante, a manera de conciencia, de una gran capacidad de conciencia y de responsabilidad para tener un resultado positivo en nuestra investigación. Hay que tratar también de descomponer todo, buscar entre la investigación y los datos que tenemos, qué nos sirve, qué no nos sirve, etc. Hay que relacionar las partes que dan un sentido al todo, es decir, tenemos toda la investigación, quizá todos los datos dispersos, encuestas, entrevistas, estadísticas, etcétera, una gran cantidad de muestras que se hayan recabado. Hay que ver y hay que integrarlos, hay que desintegrarlos, hay que romper esos paradigmas que están ahí para ver qué resultados nos dan cuando los conectas con otros supuestos. Entonces hay que ver, por ejemplo, qué pasa cuando el vehículo de adelante, el que es impactado, se frena. ¿Qué pasa cuando no se frena? ¿Qué sucede cuando uno de los ocupantes de ese vehículo se distrae, va llamando por teléfono, etcétera? ¿Y qué sucede cuando eso no ocurre? Cuando él no se frena, cuando no va llamando por teléfono, cuando respeta todo lo relacionado con precaución, etcétera, y siempre se impacta o generalmente se impacta. Eso es muy importante. Hay que identificar cada uno de los datos. Primero, por ejemplo, los idénticos, otros no tan idénticos, otros que están muy separados y que parecieran no tener relación. Necesitamos identificar los datos perfectamente bien, cuáles son los que más sirven, los que menos sirven, los que menos se relacionan, estos están interrelacionados. Todo eso en la etapa del análisis de los datos es muy, muy importante. Una vez que hacemos toda esta investigación, lo que tenemos que hacer es que lo que no sirve, lo tenemos que depurar. Algunos le llaman basura de investigación. Esto no nos sirve. Por ejemplo, puede suceder que hayamos hecho entrevistas y que varias personas a las que se les entrevistó, ellos refieren no tener conocimiento e incluso algunos dicen no me interesa, ni siquiera me había dado cuenta. Otros pueden ser peritos que te digan, yo sí participé, pero tenemos, por ejemplo, alguna resolución judicial donde se ha llegado a la conclusión que ese perito, a pesar de haber participado en un proceso judicial sobre un accidente en ese lugar, se llegó a la conclusión de que en realidad no lo hizo de manera profesional y falseó la información o alteró los resultados y como consecuencia el objetivo o sus resultados son falsos que nos pudieran perjudicar. La depuro. Entonces, la depuración de la información que no me sirve o que no me conduce para llevar a cabo mi investigación, la tengo que depurar. Y por el otro lado es que, como ustedes saben, en mi protocolo llevé a cabo o hice mi hipótesis. Desde un principio, recordemos esto, desde un principio se les pidió que hicieran una hipótesis, es decir, una vez que observan el fenómeno jurídico social y que el investigador plantea el problema es que todos los días hay accidentes o de manera recurrente hay accidentes en determinado lugar, Glorieta Calzada Galván, esquina con Aldama, de cierta ciudad de la República Mexicana. De manera recurrente hay accidentes. Esa es la observación del fenómeno jurídico social. El planteamiento del problema es que hay accidentes y tenemos que solucionarlo. ¿Por qué? Porque esos accidentes ocasionan daños materiales, pérdidas de vida, lesiones, etc. Y generalmente todos ocurren bajo las mismas circunstancias, el mismo patrón. Entonces, el siguiente elemento de mi protocolo que hicimos en un principio es,
Si aquí recurrentemente hay accidentes, creo que los accidentes pueden estar provocados por un distractor. Un distractor que está en el edificio del lado poniente, que es un anuncio luminoso que se encuentra en un edificio y generalmente siempre de 7 de la mañana a 9 de la mañana está encendido. Tiene música, hay mucha iluminación, te invita a que lo veas. Entonces probablemente mi hipótesis es, si ese anuncio no estuviera ahí, probablemente no hubiera accidentes. Entonces acá, cuando estoy analizando el caso, una vez que tengo toda esa información del por qué, los cómo, las preguntas, las encuestas, cuando ya está todo elaborado, quiero ver si lo que investigué está relacionado con mi hipótesis. Es decir, siempre sospeché, desde un principio como investigador, que los accidentes eran provocados por un distractor que se encontraba en la parte derecha de un edificio, que era un anuncio luminoso. Siempre sospeché. Ahora que he llevado toda esa investigación, he recabado muestras, he recolectado datos, los he analizado, ahora quiero observar si todo ese proceso de información coincide con lo que yo dije. Y aquí nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Una, si sí coincide, entonces desde un principio lo que sospeché es lo correcto y como consecuencia se me hace más fácil establecer un dictamen en la causa y como consecuencia una opinión para que se resuelva este caso. Quizás quiten el anuncio. Pero por otro lado, si no es así, entonces quiere decir que también tendré la información necesaria porque a lo mejor no es el anuncio luminoso. Ya hay suficientes dictámenes periciales que me dicen que la visibilidad de norte a sur en esa pendiente es porque es muy de madrugada, todavía no se observa perfectamente bien y resulta que en ese lugar, por ejemplo, hay neblina. Entonces la visibilidad es muy poca y cuando menos acuerdas sientes el impacto. Entonces puede suceder que aquí no era lo que yo había establecido en la hipótesis, pero sí me he dado cuenta que si el problema es porque hay neblina y hay muy poca visibilidad, entonces quizás me lleve a recomendar en mi opinión técnica un efecto diferente, por ejemplo, poner boyas, etcétera, poner reflectores que me ayuden para que tenga una visibilidad mayor. Y así sucesivamente. Entonces, este tema de análisis de los datos que yo tengo es importante. A manera de conclusión podríamos decir que tengo que hacer un análisis integral de todo lo que tengo ya de manera muy ordenada para darme cuenta si lo que tengo y lo que recabé coincide con mi hipótesis. Si es así, entonces darle una opinión técnica a quien le interesa mi investigación para que resuelva el problema. Si no es así y es otra la causa, entonces finalmente concluir con una opinión de manera distinta a la hipótesis, pero finalmente estaríamos hablando de lo mismo porque estoy estableciendo como parámetro de resultado la solución a un problema. Hasta aquí voy a dejar este tema, nos vemos para la próxima. Al igual que en los otros casos, voy a dejar un trabajo y 15 minutos de retroalimentación. Hasta luego.